Y ahora, amigos, vamos a compartir con ustedes una entrevista que mantuvimos con el periodista Juan Oribe, quien realizó un importante trabajo con la historia del puerto de Montevideo de 1930 a la fecha. Hablamos con él extensamente y una enriquecedora nota para compartir con ustedes sobre no solamente la historia de este puerto, sino la historia del país y la historia de muchos de ustedes que han ido y venido a ese puerto de Montevideo tantas veces. Lo escuchamos. Presenta este espacio Mirin Sociedad Anónima, servicios logísticos para granos y fertilizantes. El libro abarca este periodo porque ya existe un libro de historia, una historia del puerto de Montevideo que fue escrita por Fernández Saldaña y García de Zúñiga y que llega hasta el periodo de 1930. Ahora, este libro había sido publicado en 1935, 1936 y quedaba un hueco. Entonces, a la Administración Nacional de Puertos y a la empresa TCP, Catoen, Terminal Cuenca del Plata, les pareció buena la idea de complementar, llegar hasta la actualidad, porque la verdad es que no existía esa historia. Y ahí nació este proyecto que se gestó en el 2008, 2009. Y cuando usted se encuentra precisamente con ese escenario histórico de 1930, ¿con qué se encuentra? ¿Con qué puerto y con qué Uruguay? Bueno, es muy interesante hacer un estudio de largo plazo. Lo que se encuentra es que en la década de 1930, a pesar de todas las dificultades económicas globales y locales, regionales por las que pasó nuestro país, el puerto se hicieron muchas cosas importantes. Con una estructura, si usted mira con una perspectiva de un poquito más largo plazo, desde el principio del siglo XX, el Uruguay le dedicó una enorme importancia a la actividad portuaria. Había una cultura portuaria muy fuerte, que se reflejó en una serie de obras de infraestructura valiosísimas. En cierta forma, el puerto de Montevideo ahora todavía está operando en base a una infraestructura construida hace prácticamente un siglo, que ha resistido muy bien el tiempo. Ahora, si usted considera a partir de 1930, lo que ve en la evolución del movimiento de buques del puerto, la evolución del movimiento de cargas del puerto, la forma en que se construyeron las nuevas obras y todo lo demás, es la historia del Uruguay. Ve un periodo de proyectos que se realizaron hasta 1935, 1936, cuando se terminó el muelle de escala. Ve después el periodo de crisis que empieza prácticamente en el 54 y llega hasta el final de la dictadura aproximadamente, y de pronto, y a partir del 90 vemos el repunte del Uruguay con las nuevas obras que fueron primero la terminal de contenedores de la Administración Nacional de Puertos, la ley de reforma portuaria del 92, la licitación para la nueva terminal de contenedores, y ahora los nuevos proyectos tan importantes que existen del Muelle C y la terminal para el manejo de graneles. Es interesantísimo ver cómo el puerto está estrechamente asociado a la evolución de la economía nacional y también porque ese crecimiento de las exportaciones revela un cambio en la orientación económica de nuestro país. Del país encerrado en sí mismo de la década del 50, el 60, hasta el 70, de pronto usted mira las estadísticas y dice, pero pará, hay un punto donde empezamos a exportar y a importar, pero muchísimo. O sea, la tasa de aumento es muy importante. Y ahí vemos el cambio de Uruguay, de un Uruguay introvertido a un Uruguay que trata de integrarse más en el mundo. Y eso genera oportunidades importantes y también unos desafíos que se están empezando a manifestar ahora. Usted encuentra entonces una serie de mojones, de alguna forma, que fueron pautando esa historia del puerto y el desarrollo mismo del puerto, vinculada estrechamente al desarrollo de la economía del país, y también al desarrollo político, porque fuimos atravesando diferentes etapas, no solamente en lo local, sino a nivel internacional. Uno supone que la Segunda Guerra Mundial fue un episodio por demás significativo en lo que respecta no sé si tanto al desarrollo del puerto o a la vinculación justamente con ese exterior, ¿no? Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial podemos tener dos facetas, el puerto comercial y el puerto, si usted quiere llamarlo estratégico, el puerto
que jugaba un papel en la estrategia de las grandes potencias de la época, empezando por el episodio clásico del Graf Spee o muchos otros episodios. El Graf Spee, el caso del Graf Spee es bien conocido, pero el puerto también desarrolló una actividad que estaba vinculada al esfuerzo bélico de los aliados. Es decir, acá los barcos básicamente de la Gran Bretaña, los Estados Unidos y de los otros países aliados se concentraban en Montevideo para formar los convoys que iban rumbo a Inglaterra, al norte de África y a otros lugares. Quiero decir, pero al mismo tiempo, por otro lado, la guerra lo que usted ve es una caída del movimiento de buques. ¿Qué pasa? La carga se concentra en menos buques. ¿Por qué? Porque eran tráficos organizados por razones estratégicas. Allí nos encontramos, estaba pensando al tiempo que lo escuchaba, respecto a las diferencias que ha mantenido históricamente el puerto de Montevideo con el puerto de Buenos Aires, porque el gobierno argentino tuvo una posición bien distinta respecto al resto de la región en momentos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, también fueron diferencias políticas importantes. Ahora, la diferencia entre el puerto de Montevideo y el puerto de Buenos Aires ya comienza en el siglo XVIII. Sí. Empieza con la fundación del puerto de Montevideo y básicamente comienza en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando la corona española, durante el gobierno de Carlos III, empieza a darle prioridad al puerto de Montevideo. ¿Por qué le da prioridad al puerto de Montevideo? Básicamente por razones geográficas. El puerto se encuentra a menor distancia del océano Atlántico. Las las rutas naturales de navegación son mucho más cortas y más seguras, el puerto es más profundo. Entonces fuimos en cierta medida el puerto donde llegaban los barcos de gran calado para descargar lo que traían, la carga legítima y el contrabando, por supuesto, y para cargar lo que venía de arriba de la cuenca. Es decir, muchas veces esa carga que venía del sistema hidrográfico y de Buenos Aires llegaba en lanchones, y de acá iban las exportaciones que venían de Europa, iban a Buenos Aires en lanchones. Quiere decir que es algo que es muy antiguo y es algo muy vigente, porque si usted se fija en las medidas que tomó la República Argentina recientemente, que prohíbe que las cargas de exportación argentina utilicen puertos de otros países para ir al exterior, es una medida que usted la coloca, es un modelo de medida de guerra de puertos o de rivalidad de puertos. Y esa rivalidad de puertos usted la ha observado a lo largo de esta historia de los últimos 80 años en otros hitos. Totalmente. Hay una especie de paralelismo. La República Argentina invierte en construir canales más profundos y en mejorar el puerto de Buenos Aires. El Uruguay inmediatamente hace unas inversiones importantísimas para desarrollar el puerto de Montevideo. Siempre ha sido así. Lo que sucede es que en la década, después de la Segunda Guerra Mundial, incluso antes, fue como si se hubieran congelado los dos países, se volvieron más introvertidos. Ahí creo que la rivalidad disminuyó bastante. Pero ahora se ha vuelto a acentuar. ¿Cuándo se comenzó a acentuar? Eso es interesante. Se empezó a acentuar con la mejor de las intenciones a partir del principio de la década de 1990. ¿Por qué? Porque entre 1990 y 1992-93, nuestra región empezó a aplicar una serie de proyectos de integración regional. Entonces le digo, está el tema de la hidrovía, sí, el Mercosur, el dragado de los canales de Martín García, todo el concepto de integración regional, que es la idea, todo ello llevaba a la idea al concepto o a la esperanza de poder construir un mercado común regional. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, está en el Tratado de Asunción, dice libre circulación de bienes y servicios. Y ahí la comunidad portuaria, el Estado uruguayo y la comunidad portuaria se embarcaron en un proceso de reformas muy importante. Fíjese que la ley de puertos prácticamente coincide con el Tratado de Asunción, sí, y prácticamente coincide con el Acuerdo de las Leñas. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea por ejemplo, del Acuerdo de las Leñas de la hidrovía? Es construir un espacio económico vertebrado por el sistema Paraguay-Paraná hasta Nueva Palmira.